Y en esta mañana seguimos acercándonos a la palabra para que ella siga guiándonos en medio de un mundo complejo, en un mundo donde cada vez está marcado más por la división, el conflicto, guerras, tantos y tantas situaciones de fractura en medio de este mundo, en medio de las vidas, en medio de familias, en medio de relaciones, donde parece que nada se libra de la división, de la fractura, de las roturas, el porcentaje tan alto que hay de matrimonios rotos, ¿no? Que se separan, que se dividen, porque no saben dirigir sus vidas y eso es una de las realidades que nos encontramos en este mundo, el mundo marcado por la división, por la rotura. ¿Qué es lo que podrá traer a este mundo sanidad? ¿Qué podrá ser lo que puede traer a la realidad de este mundo marcado por el pecado? ¿Qué es lo que podrá traer esa vida, esa salud? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta mañana y me gustaría que viéramos. Evidentemente seguro que estáis pensando cuál es la respuesta, ¿no? Eso es lo que encontramos en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas va a hablar dónde el ser humano encuentra la libertad, dónde encuentra la auténtica vida, dónde podemos encontrar el auténtico bien para nuestras almas, que es aquello que nos ayuda a restaurar vidas, a hacer que vidas que estaban destrozadas puedan ser restauradas, rehechas, o mejor dicho, transformadas, siendo convertidas, transformadas en nuevas criaturas, ¿no? Y ese es el evangelio que Pablo estaba predicando y al que estaba defendiendo también de falsos maestros que estaban tratando de torcer el evangelio, de confundir a las iglesias a las que había estado enseñando, a las que había estado predicando el apóstol Pablo. Y me gustaría que en esta mañana siguiéramos también viendo lo que el Señor está queriendo enseñarnos a través de esta carta, de esta preciosa carta. Hoy vamos a empezar el capítulo 2. La semana pasada estuvimos viendo esa evidencia de la presencia de Dios en una vida que tenía que ver con transformación, con cambio. Veíamos términos que encontramos en las Escrituras, donde una vida, donde Dios se ha presentado, donde Dios se ha manifestado, tiene que haber cambio. No puede existir una vida que dice tener a Cristo, pero que sigue igual, vive igual que el resto de su vida anterior. Hay un punto en la vida, como lo vimos en la vida de Pablo, había un antes y un después en su vida, rotundo ese cambio, esa transformación. Eso es la característica y es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en una vida. Hay cambio, hay cambios. Esos son precisamente lo que el Señor ha venido a hacer a las vidas de aquellos que le reciben como Señor y Salvador de sus vidas. Y hoy vamos a ver otro pasaje que es el capítulo 2, del 1 al 10, donde Pablo va a tratar precisamente con una problemática que han estado sembrando una serie de falsos maestros, sembrando la idea de que el mensaje que Pablo estaba predicando era diferente al que los apóstoles, el resto de apóstoles, los de Jerusalén, estaban predicando. Entonces lo que estaban sembrando era la división, era una idea de que no había realmente unidad entre los apóstoles, tanto los de Jerusalén como Pablo, y por lo tanto eran visiones distintas y estaban sembrando la división. Y estaban sembrando también, evidentemente, el conflicto, para que, de ese modo, esos que habían escuchado el Evangelio de Pablo ya dejaran de seguir la verdad de Pablo y siguieran la verdad que estos les estaban tratando de transmitir. Esa es un poco la situación que hay detrás de este pasaje. Y vamos a ir viendo cómo Pablo va a mostrar la importancia de la unidad dentro del pueblo de Dios, va a hablar de las amenazas de la unidad y va a hablarnos también sobre cómo podemos fundar y fundamentar una auténtica unidad. Me gustaría que viéramos en este pasaje de Gálatas 2, versículos 1 al 10. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que también nos ayude
a seguir aprendiendo de su palabra y de este pasaje en concreto. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por toda la verdad que tú nos has dejado a través de tu palabra, de la Biblia. Señor, gracias porque en ella encontramos fuente de sabiduría para nuestras almas. Tenemos el camino a la auténtica vida. Te conocemos a ti, te encontramos a ti. Señor, gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra. Señor, sigue ayudándonos. Ayúdame, Señor, a poder comunicar lo que tú quieres, y de lo que tenga apuntado que tú no quieras, no permitas que lo diga. Señor, ayúdame a enseñar tu palabra. Prepara el corazón de tu pueblo para recibir tu palabra. Que no salgamos, Señor, de este lugar, Señor, tal cual hemos entrado. Señor, sigue tratando con áreas de nuestra vida, con cada uno de nosotros tenemos que aprender, seguir creciendo, seguir madurando, seguir rindiendo nuestras vidas en santidad a ti. Ayúdanos a vivir a tu manera. Ayúdanos. Señor, usa a tu palabra para que ella sea la que nos dirija, nos dé la sabiduría, nos dé el valor, nos dé la fuerza, y tu Espíritu Santo sea el que obre en nosotros el fruto que ninguno de nosotros podemos producir, que lo haces tú por tu Espíritu. Señor, bendice tu palabra en nuestras vidas y llévate la gloria. Amén, Señor. Muy bien, en estos primeros versículos, del 1 al 3, Pablo está queriendo defender precisamente aquello que otros están intentando negar. Lo que estaban tratando de negar era que hubiera unidad entre Pablo y el resto de los apóstoles, ¿vale? Entonces estaban intentando sembrar la idea de que lo que estaba Pablo predicando era un evangelio incompleto, que quienes estaban predicando el evangelio completo eran los apóstoles de Jerusalén, porque estaban llamando, supuestamente, evidentemente, a los judíos y al resto de aquellos que escuchaban el evangelio a que se convirtieran y que por lo tanto también se circuncidaran y siguieran leyes dadas a los judíos. ¿Vale? Esa era un poco, básicamente, y en resumidas cuentas, la idea de lo que está ocurriendo. Y dice Pablo, versículo 1, después, pasados 14 años, él ya había estado anteriormente, a los 3 años de su conversión, había estado en Jerusalén, y estuvo 15 días, estuvo brevemente con Pablo. Es decir, ha tenido un contacto con él, pero realmente no ha tenido una relación, no le ha dado tiempo. Evidentemente ha estado en las misiones sirviendo y llevando el evangelio a los gentiles. Dice, pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Lo de Tito es muy significativo, porque Tito no era judío, era gentil, era un griego y no estaba circuncidado. Eso en Jerusalén podía ser un conflicto, de hecho lo fue para algunos. Y de hecho también era intencional de parte de Pablo. Pablo quería también, de algún modo, mostrar claramente y dejar evidencia de que el evangelio no exigía la circuncisión ni otras leyes judías, que Cristo es suficiente para la salvación del pecador. Quería dejar eso claro. Y va a buscar la manera de realmente mostrar eso, demostrar eso y demostrar el engaño, como también veremos ahora, de aquellos que están diciendo lo contrario, que estaban tratando de derrumbar y evidentemente de desviar a la iglesia de los Gálatas. Entonces, dice el versículo 2, pero subí según una revelación. Pablo es guiado por Dios en este llegar a Jerusalén y ver a los otros apóstoles. Es Dios quien está guiándole también, ¿vale? Dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Esa idea de que para no correr en vano o haber corrido en vano, Pablo no está queriendo decir,
oye, estoy seguro, ¿el evangelio que yo predico es el verdadero, es el correcto? Voy a ver si los discípulos, los apóstoles, ellos me dicen si yo estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. No está diciendo eso. No es que tuviera dudas. Él ha tenido la manifestación tremenda de Jesús de tantas ocasiones y en tantas situaciones, que incluso en 2 Corintios él dice que subió al tercer cielo. Y él habla de experiencias tremendas, evidentemente contando con la presencia del Señor. Entonces, lo que él está queriendo decir no es que está dudando del Evangelio, él tiene muy claro lo que es el Evangelio y cuál es la revelación que ha recibido de Jesucristo. Él lo que quiere ahora con esta intención, y evidentemente la que Dios le ha dado al revelárselo, es ir a defender el Evangelio y defender la unidad entre los apóstoles de Jerusalén, Pedro y el resto, y él. Y por lo tanto, dejar claro que hay unidad, que ellos son uno, que están predicando un mismo mensaje, que no hay dos evangelios, que hay uno, que son esos otros judaizantes, los que están predicando otra cosa, pero que hay unidad entre los 12 y Pablo. Y por eso va a decir lo siguiente: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Qué es lo que está diciendo? Si los apóstoles de Jerusalén estuvieran respaldando la idea de que hacía falta la circuncisión para la salvación en Jesús, hubieran obligado a Tito a que se circuncidara. ¿Y qué es lo que ocurre? Que para nada. ¿Qué es lo que está queriendo enseñarnos aquí? La unidad que había en el ministerio apostólico. Pablo y los 12 eran unos, tenían un mismo mensaje, tenían una misma verdad, seguían a un mismo Señor, estaban, aunque habían tenido trasfondos distintos, Pablo por Jesús con los discípulos, los 12, con Jesús. Pablo había tenido otra experiencia, Jesús se la había revelado y la había estado guiando y dirigiendo, pero todos estaban en consonancia, tenían un mismo mensaje, había unidad entre ellos. Y Pablo está resaltando la importancia de esa unidad. Está tratando de demostrar la importancia de la unidad, no solo también, evidentemente, entre los apóstoles, sino en medio de su iglesia. Eso es algo que podemos aplicar a nosotros. Dios busca aplicar que, evidentemente, cada uno de nosotros podamos seguir expresando esa unidad, porque hemos conocido a Cristo y hemos tomado la decisión de seguir al Señor para el resto de nuestros días. Esa es una de las expresiones, una de las experiencias que los creyentes podemos experimentar al formar parte del pueblo de Dios. El hecho de que somos uno en Cristo. La unidad cristiana. Ese es un valor que él está resaltando y que evidentemente está tratando también pues, de recordar a los propios que le están escuchando, y en este caso los propios Gálatas. La unidad es el fruto de ese conocimiento de Dios. Y eso es lo que encontramos precisamente que está ocurriendo en la iglesia que vemos que se forma en Hechos 2, después de la venida del Espíritu Santo. 3.000 se convierte y dice, todos esos 120 con los 3.000, dice, versículo 46 del capítulo 2, habla precisamente de esa unidad que estaban experimentando. El fruto de toda esa presencia del Espíritu Santo en su vida daba precisamente a ello, a una unidad. Dice versículo 46, dice, y perseverando unánimes, un solo alma, era lo que estaba dándose entre ellos, una unidad realmente espiritual. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eran uno. La unidad es una de las expresiones que surge de conocer a Jesús. Somos integrados en un pueblo, somos hechos parte de un pueblo y somos uno en Cristo. Eso es parte de las verdades básicas del Evangelio. Dios ha hecho de nosotros no individuos independientes, autónomos,
sino ha hecho de nosotros un pueblo, una familia, un cuerpo. Hay muchísimas expresiones en el Nuevo Testamento donde van a hacer referencia a la idea de que somos uno, de la unidad en la Iglesia. Eso tiene que ser algo que evidentemente forma parte y tenemos que ser conscientes que es lo que Dios está haciendo. La unidad cristiana, ¿qué es? ¿La forjamos tú y yo? ¿La creamos tú y yo? No, la unidad en Cristo, la unidad cristiana, es algo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo que forja. Nosotros somos integrados por el Espíritu Santo en un pueblo, en un cuerpo. Somos hechos uno. Nosotros vamos a colaborar y ahora lo hablaremos sobre eso. Pero la unidad cristiana, el hecho de que seamos uno, de que seamos parte el uno del otro, es algo que ha hecho el Espíritu Santo. Dios forja esa unidad en medio de su pueblo, en medio de aquellos que reconocen a Jesús como Señor de sus vidas, de su vida. Esa es una obra que el Espíritu Santo hace para unirnos en ese pueblo a todos aquellos que evidentemente han sido hechos hijos. Y todo eso es para la gloria de Dios. En la Escritura encontramos esa idea precisamente de que hemos sido formados o hemos sido integrados en un pueblo, hemos sido hechos uno por Cristo. Versículo 14 del capítulo 2 de Efesios, verso 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y está hablando de judíos y gentiles. Que ha hecho un pueblo, nos ha unido. Aquí incluso somos de diferentes nacionalidades. ¿Cuántas nacionalidades tenemos aquí? ¿Alguien las ha contado? No, pero tenemos unas cuantas, ¿verdad? Pues nos ha unido Jesús. Nos ha hecho uno. Somos un pueblo. Esa es una de las verdades que Dios ha hecho y que Dios quiere que no perdamos de vista. Porque esta verdad tiene mucha importancia también para luego ser útiles para la gloria de Dios. No solo eres uno con tu esposa o con tu esposo, que está bien, Dios nos ha llamado a ser uno, ¿o no? ¿Sí? Pero también somos uno con tu hermano, con el que te relacionas más, tienes más amistad o con el que tienes menos relación. Somos uno, somos un pueblo, somos una familia. No somos individuos sueltos que vivimos nuestra vida sin tener en cuenta al resto. Ese no es el plan de Dios. Dios nos ha integrado en un pueblo, en una familia, para ser eso, un pueblo, y expresar eso, expresar esa unidad, vivir esa unidad. Y eso es parte de lo que tenemos que considerar y tener en cuenta. No somos visitantes. Creo que podría ser, para mí sería la imagen de la que tenemos que borrar en nuestros corazones. Somos parte de un pueblo, de una familia. Y eso es importante, es una verdad que en la Escritura es muy importante y constantemente el Señor está queriendo resaltar. Y de muchas maneras, edificio, familia, rebaño, utiliza muchos términos para resaltar esa idea de que somos uno, de que somos un pueblo, somos una familia, la familia de Dios. Y eso es parte de lo que me gustaría que en esta mañana, porque creo que es lo que está resaltando también Pablo en este capítulo, él está haciendo muchas referencias, quizás no está utilizando la palabra, pero está expresando la idea a lo largo de todo este capítulo, de esa unidad que hay en el pueblo de Dios. Y eso es algo que también me gustaría que en esta mañana pudiera seguir resaltando. Una pregunta: ¿todas las personas son hijos de Dios? ¿No? ¿Lo tenemos claro? No, no todas las personas son hijos de Dios, ¿eh? O sea, Juan 1:12 deja claro que hay unos que son hijos de Dios y otros no lo son. Todo el mundo es criatura de Dios. Es obra creacional de Dios, pero no todos son hijos de Dios.
Eso es lo que dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, los que dejan que Cristo venga a sus vidas y reine en sus vidas, han confiado en Él, creen en Él, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son estos los que han sido integrados, ¿dónde? En el cuerpo, en la iglesia de Cristo. Son estos que han recibido, que son nuevas criaturas, los que han formado parte y forman parte del pueblo de Dios, y por lo tanto son uno en Cristo. Y eso es precisamente lo que está resaltando a lo largo de este texto el apóstol Pablo. Es entre aquellos que se han convertido al Señor, entre quienes se da la unidad cristiana. Luego hablaré un poquito más sobre ese tema, porque a veces pensamos que la unidad cristiana es cualquiera. No, hay unos límites. Dios marca quiénes son los que forman parte del pueblo de Dios y quiénes no forman parte de Dios, del pueblo de Dios. Y eso tenemos que tenerlo también claro. Es importante, porque es la enseñanza que encontramos en las Escrituras. ¿Qué no es la unidad cristiana? Una mera amistad, por ejemplo, no es unidad cristiana. O sea, podemos tener amistades, una relación más estrecha con algunas personas, pero eso no es la unidad del Espíritu, que luego va a hablar Efesios 4. Es la unidad del Espíritu, es otra cosa mística y que surge precisamente de esa relación con Jesús. Y por lo tanto, al tener relación con Jesús, tengo relación con aquellos que confiesan a Jesús. Porque si solo la unidad cristiana fuera con aquellos que yo tengo más afinidad o tengo más feeling, porque es normal, a veces tenemos más feeling con unos que con otros, ¿o no? Pasamos más relación con unos que con otros, ¿no? Es parte, nuestra tendencia es esa. Ahora, ¿es eso la amistad entonces? O sea, ¿es eso la unidad cristiana? No, la unidad cristiana no es eso, ¿eh? La unidad cristiana no es solo un mero feeling con alguien, sino, eso sería un problema. Porque entonces, con el que no tengo feeling, ¿qué pasa? ¿Que no es mi hermano? No eso no es la unidad cristiana. No lo confundamos. La unidad cristiana tiene que ver con el hecho de formar parte de un pueblo y en el que hemos sido integrados por la fe en Jesús y Cristo y el Espíritu Santo han hecho de nosotros un pueblo. Tenga yo feeling contigo o no lo tenga, o tengas tu feeling conmigo o no lo tengas. Pero si tú confiesas a Cristo y yo confieso a Cristo, somos uno. Eso es la unidad, eso es uno de los aspectos de la vida cristiana. No somos un pueblo de individuos. Hoy estamos en un mundo donde la individualidad es lo más importante. Una de las cosas que las Escrituras resaltan es que precisamente esa individualidad nos aleja el uno del otro. Y a veces nos enfrenta el uno al otro. Y tenemos que aprender y recordar, reconocer que formamos parte de un pueblo y somos un pueblo con nuestros defectos y nuestras arrugas. Yo tengo las mías, tú tienes los tuyos, pero somos uno. El que no tengamos nunca ningún problema no es lo que nos hace ser uno. Quien nos ha hecho ser uno es Cristo, a pesar de tus pecados y de los míos. Pero Cristo quiere que tengamos eso claro. Nuestra relación, nuestra unidad, no depende de nuestro feeling, sino de a quién hemos confesado, a quién hemos reconocido, quién es el Señor de nuestras vidas. Eso es lo que, evidentemente, el Señor está queriendo mostrarnos. Porque, ¿sabéis una cosa? Toda unidad no siempre es buena. ¿O sí? Me explico. Vamos a leer un versículo 4, capítulo 4 de Hechos, verso 27. Ahí hay una unidad
que se forja malévola. ¿Sabéis por qué? Porque hay unidades malévolas. Hay unidades que no son buenas, son malas. Y lo que vamos a ver en este texto es precisamente eso. O sea, nosotros no hemos sido llamados a estar juntos, a reunirnos sin más. No, hemos sido llamados a algo más. Mirad lo que ocurre en Hechos 4:27. Lo que dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, ¿qué es lo que hay ahí? Hay una unión, ¿pero qué? Malvada, para matar al santo de Israel. ¿Qué es lo que ocurre en ellos? Tienen un propósito, quieren cumplir un propósito, ¿no? Hay una misma meta. Es como decía alguien, y es una cita que me pareció interesante, dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues eso es lo que estaba ocurriendo. Se habían unido enemigos contra su enemigo. Y habían hecho una unidad, pero evidentemente no para bien. Esa es la diferencia con la unidad cristiana. La unidad cristiana, el ser uno en Cristo, nos lleva a ser bien, a ser útiles, a ser provechosos en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. En la vida de aquellos con los que somos uno. Ese es el propósito de nuestra unidad, porque la unidad no es simplemente para eso, para decir, estamos juntos. No, la unidad de Dios, la unidad cristiana, la unidad del pueblo de Cristo, el ser uno, tiene propósito. Y tenemos que buscarlo. Y vamos a ir viendo a lo largo de este texto. Pero eso es parte de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Es como en el matrimonio. La unidad es algo que tenemos que seguir buscando, cada uno de nosotros, en nuestros matrimonios. Y tenemos que seguir permitiendo que esa unidad nos lleve a bendecirnos el uno al otro. Cada uno de nosotros. Nuestra unidad, evidentemente, no es para rivalizar, no es para hacernos la competencia, no es para luchar el uno contra el otro, es para bendecirnos. Ese es el fin de la unidad, tanto en el matrimonio como en medio de la iglesia, en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que perseguir eso para la gloria de Dios. Y creo que eso es parte de lo que estamos viendo en este pasaje, en este precioso pasaje. Cada uno de nosotros tenemos que recordar que la unidad es la importancia que tiene la unidad en la vida de un creyente. Y tenemos que recordar que la unidad tiene muchos beneficios, muchas bendiciones para nuestras vidas. La unidad trae a nuestras vidas gozo. Cuando experimentamos, cuando la unidad está expresándose, cuando estamos desarrollando esa unidad, cuando estamos colaborando para que esa unidad se desarrolle, hay gozo, hay armonía, hay ayuda, hay luz para el mundo que nos rodea. Y eso es parte de lo que el Señor está queriendo recordarnos. Hay bendición en la unidad del Espíritu en medio de su pueblo. La unidad del pueblo de Dios es un aspecto importante que no podemos descuidar ni menospreciar. Hemos sido hechos uno para la gloria de Dios y para nuestra bendición. Y para nuestra bendición. Dios usa la unidad de su pueblo para bendecir nuestras vidas. Del mismo modo que utiliza la unidad en un matrimonio para bendecirse el uno al otro. Porque al fin, uno de los fines que Dios tiene para nuestros matrimonios es ser, ¿qué? Uno. Y quiere bendecirnos. Y esa unidad es algo que tenemos que perseguir no solo en nuestros matrimonios, también en medio de la Iglesia del Señor. ¿Para ti es importante la unidad del cuerpo de Cristo? No estoy hablando de la Iglesia universal, que tenemos que buscarla también.
Estoy hablando, intentando ser un poco más práctico, de la iglesia local, en la que estamos integrados, en la que formamos parte, en la que convivimos. ¿Es importante para ti la unidad de la iglesia local? ¿Tiene lugar? ¿Tiene valor? Tiene que tenerlo, hermanos. Esa unidad del pueblo de Cristo, de la iglesia local, tiene que tener. Y cada uno de nosotros tenemos que ser instrumentos para fomentar, para promover precisamente esa unidad. Ahora veremos cómo podemos hacerlo. Las Escrituras y el texto que estamos leyendo de Pablo, antes nos va a mostrar las amenazas de la unidad. Porque la unidad tiene amenazas. Una la he mencionado, es ese individualismo, yo vivo mi vida, cada uno, como dice el dicho, cada palo aguante su vela, ¿no? O algo así, no me acuerdo ahora. No, eso no es ser creyente, hijo de Dios. Ser creyente es recordar que formamos parte de un pueblo y convivir en medio de ese pueblo. Y eso es parte de lo que el Señor está llamándonos. ¿Hay amenazas contra esa unidad? Sí las hay. De hecho, Pablo va a mostrar precisamente que está ocurriendo eso. Amenazas contra la unidad de la iglesia. Dice versículo 4, ten en cuenta que utiliza el versículo 3 de un poco de trasfondo, dice, más ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No fue obligado a circuncidarse por los apóstoles de Jerusalén. Dice, y esto a pesar ¿de qué? De los falsos hermanos. No dice falsos maestros, dice falsos hermanos. Falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo dice que ni mi hijita, ni mi hijita. ¿Quiénes son estos falsos hermanos? Bueno, no se nos dice, seguramente son de aquellos que estaban yendo a la iglesia de Galacia y que estaban tratando de añadirle al Evangelio la idea de que necesitaban, aquellos nuevos convertidos, circuncidarse y utilizar y seguir las leyes judías que muchos de los judíos estaban aplicando en aquel tiempo también. O sea, Cristo no es suficiente, el Evangelio del solo gracia no es suficiente, hace falta algo más. Es lo que estaba tratando de resaltar Pablo, y aquí le está tratando de decir, no voy a transigir por ahí, no voy a permitir que nadie engañe, porque lo que está queriendo hacer es destapar el engaño que estaban estos tratando de inculcar a todos los que le oyesen, tanto en Galacia, como también, evidentemente, en Jerusalén. Y está tratando de resaltar, y se dirige a estos, dice, como falsos hermanos. ¿Eso de falsos hermanos qué significa? Bueno, eran personas que no se habían convertido. Tenían nombre de creyentes, pero ya está, eran nominales. Hoy en nuestro mundo nos encontramos con mucha gente que es nominal, ¿verdad? ¿Cuántos en este país dicen que son cristianos? Las estadísticas dicen las últimas estadísticas dicen que el 80% del país se considera cristiano. Las estadísticas están muy bien. También cuando hacen estadísticas sobre los políticos también aciertan de lujo, sobre todo algunos. No, son estadísticas. Pero el hecho de que una persona se llame cristiana, dale el apellido que tú quieras, no significa que es cristiana. La semana pasada veíamos que ser cristiano implicaba que hubiera una transformación radical en su vida y que evidentemente su vida manifestara la presencia de Dios. Tiene que haber eso. Hoy en día muchos dicen, bueno, yo soy cristiano. Bueno, ser cristiano es fácil decirlo. Vivir como cristiano es otra historia. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues que se han colado en medio de la iglesia de Jerusalén algunos que decían que eran creyentes, pero no lo eran. Pero se habían colado con un fin,
estorbar la unidad de la Iglesia, romper el Evangelio, romper la verdad de Cristo, influir de tal manera que arrastraran a algunos a sus propias ideas y los alejaran de Cristo. Amenazas de la unidad. Amenazas a la unidad. Ellos querían imponer. Y están presionando, han estado presionando. Pero Pablo ha dicho que no hay. Y se ha mantenido firme. Se ha mantenido firme en la verdad, que no es negociable. Mira, hay algunos aspectos que son... Oye, ¿tú crees que viene el Señor antes de la gran tribulación? Bueno, otros creen que viene después de la gran tribulación. Otros en medio de la gran tribulación. Mira, hay cosas fundamentales de las que podemos diferir. Pero hay otras cosas elementales, básicas, sobre las cuales no podemos negociar. El Evangelio es por gracia, no por obra. Eso no se puede negociar. Cristo es Dios, eso no se puede negociar. No podemos negociar. Las Escrituras, la Biblia es palabra de Dios, eso no se puede negociar. No, hay cierta serie de verdades que son innegociables y que va a haber que defenderlas. Y eso es lo que está haciendo aquí Pablo. Él dice, el Evangelio no se puede negociar. Y él está tratando de expresar precisamente esa lucha. En medio de la Iglesia se estaba creando o intentando crear una división. Por desgracia, ¿cuántas veces eso ha ocurrido en medio del pueblo de Dios, ¿no? A lo largo de la historia? A veces ha habido divisiones, como en el siglo XVI, en la Reforma Protestante, que era necesaria, era indispensable. Tenía que haber una rotura para poder dar comienzo a una nueva reforma que Dios había levantado. Pero esa no es lo normal. No es lo normal. Lo normal es que, evidentemente, podamos vivir en unidad los creyentes que confesamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, evidentemente. Pero por desgracia también, en medio de nosotros ha habido a lo largo de la historia muchos momentos en los que la Iglesia experimenta división. Esa es una de las grandes estrategias satánicas. Como él utiliza la frase esta, ¿no? Divide y vencerás. Es una de sus grandes estrategias. Divide y vencerás. Sepáralos. No permitas que estén unidos. No dejes que aúnen sus fuerzas. No dejes que te busquen a ti. Divídelos. Aléjalos de la fuente de poder y les vencerás. Lo ha hecho a lo largo de la historia. Satanás no es que es más listo, es que tiene más años de experiencia. Y sabe cómo tocarnos, dónde tocarnos, sabe cómo tratar de vencernos. Y si nosotros no estamos pendientes, lo va a hacer. Si no estamos conscientes de la lucha que tenemos, de las amenazas que hay a la unidad, vamos a ser derrotados. Porque amenazas hay. Y tenemos enemigo que está buscando. A veces no necesitamos el enemigo. Yo conmigo mismo me basto. Pero hay una realidad, hay amenazas que quieren romper nuestra unidad. La unidad de la Iglesia, la unidad del pueblo de Dios, de aquellos que confiesan a Cristo, la unidad de nuestros matrimonios, la unidad de nuestras familias. ¿Cuántas familias se han roto por una herencia? Yo creo que casi cada uno de los que estamos aquí podemos escuchar y recordar familias rotas por herencias. Yo recuerdo el caso de una madre que tenía 6 hijos y 3 hijos ni le hablaban. Y la mujer tenía como 80 y tantos años. Y todo por una herencia. Seguro que habéis escuchado muchos casos de ese tipo. Dios ha venido a ayudarnos a no permitir la división en nuestras vidas, sino la unidad que trae bien a nuestras vidas. Israel, vemos en muchos momentos el problema de la división. No es solo algo del presente de la Iglesia, también es del pueblo de Dios en la antigüedad. ¿Cuántas veces? Llega en Números, en el capítulo 12, Aarón y Miriam se levantan, ¿sabéis contra quién?
contra Moisés. Le dicen, pero bueno, pero ¿cómo es que solo tenemos que escuchar lo que dice Moisés? ¿No? ¿Os acordáis de ese pasaje? Y el Señor les llama y les dice, bueno, es que este es el que yo he elegido para que hable por mí. ¿Y qué es lo que ocurre en Miriam? Sufre el castigo de Dios por su intento de dividir y de romper la unidad del pueblo. Sufre la lepra. En el Nuevo Testamento, la carta a los Corintios es una carta que tiene un especial interés en este tema. Por desgracia, se ve mucho, ¿no? En la carta, en el capítulo 1. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Yo estoy por encima de todo, porque... ¿no? Y habla de esa división que hay, de ese conflicto que hay entre ellos, que cada uno que es de la corriente del partido que le toca y no se dan cuenta de que son uno en Cristo. Y están luchando contra eso. Luego en el capítulo 3 también igual nos encontramos con ese tipo de divisiones que Pablo resalta que existe esa división. ¿Por qué? ¿Por qué hay división en el pueblo de Dios? ¿Qué pensáis? De manera, capítulo 3 de 1 Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Al final es la inmadurez, es el pecado, lo que nos lleva a rivalizar, a luchar, a dividirnos, a separarnos, a alejarnos el uno del otro. Es parte de lo que el Señor está tratando de ayudarnos a ver. ¿Y cuál sería el remedio? ¿Qué pensáis? Buscar a Dios. Dejar que reine Cristo en nuestros corazones. Dejar que reine el Señor en nuestras vidas, en nuestros sueños, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestras ideas. ¿Sabéis qué necesitamos? Es constantemente buscar al Señor. ¿Y esto quién lo necesita? Yo lo necesito, ¿eh? Yo lo necesito para mi vida. Si yo no pongo a Dios en el centro de mi vida, el fruto que va a haber en mi corazón, os imagináis cuál será, ¿verdad? Dice Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Versículo 8. Nuestra gran necesidad a la hora de enfrentar precisamente todas esas luchas, todas esas tentaciones, es buscar al Señor, es acercarnos a Él, es dejar que Dios transforme nuestros corazones. La gran tentación que tenemos, ¿sabéis cuál es? Señor, cambia a mi mujer. ¿A ti no te pasa? A ti no te pasa, que no. No, yo sabía que era ahí buena. Tú le dices a tu marido, ¿no? Pero la gran tentación tenemos es que cambien a los demás, al otro. Hermano, mira, que tenemos problemas en el matrimonio, ora por mi mujer. ¿Y por ti no tengo que orar? No, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas no es amargarnos la vida. Cuando Dios está tratando de ayudarnos a resaltar y descubrir que hay cosas que hay que quitar de nuestras vidas, no es para amargarnos, es para ayudarnos a vivir la vida que vale la pena, que tiene sentido, que bendice, que trae gozo, que bendice a los que están a nuestro alrededor. Y esa es la unidad que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos. Dios quiere unirnos
aunque quizás no tengamos tanto feeling el uno con el otro, pero sí unirnos para la gloria de Dios y para nuestro gozo y para nuestro bien. Somos un pueblo. Dios nos ha unido por sangre. Estamos unidos por medio de sangre. No son tus buenas obras ni las mías. Es la sangre de Cristo lo que nos une. Y eso nos hace inseparables. Me va a tener que aguantar en el cielo, lo siento. No me va a perder de vista allí. Porque Dios nos ha hecho uno. Y Dios nos llama, ¿sabes a qué? A guardar la unidad. Me gustaría que fuéramos a Efesios capítulo 4. Es un texto, me encanta, es un texto precioso. Y a partir vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Tened en cuenta que esto que está diciendo Jesús es parte de eso de buscar al Señor y dejar que Él reine en nuestras vidas para promover la unidad. Tenedlo en cuenta. Seguimos. Solícitos en guardar la unidad, ¿de quién? Del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Cuál es una de las cosas que está queriendo resaltar este texto? Dios llama a sus hijos a tener un empeño claro por proteger, por proveer, para que esa unidad se guarde, se proteja, siga adelante. Dios nos llama a cuidar, somos responsables, cada uno de nosotros, de velar por la unidad de la Iglesia. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de velar de la unidad del pueblo de Dios, de alentarnos a recordar que somos uno. Lo más fácil es alentarnos a dividirnos. Es lo más fácil. Quejas, críticas, murmuraciones. ¿Y qué más cosas puede haber? ¿Qué es lo que Cristo nos llama? No a promover eso, sino a promover la unidad, a tener un empeño claro para que la unidad en medio del pueblo de Dios la cuidemos, la protejamos, busquemos que eso siga creciendo. Igual que nuestro matrimonio. Igual que en nuestro matrimonio. Dios nos ha hecho uno, pero nosotros tenemos que cuidar nuestra unidad. En el pueblo de Dios igual, Dios nos ha hecho uno, pero tenemos que cuidar esa unidad entre todos. Y todos estamos siendo llamados a que Dios nos ayude a poder realmente ser ese instrumento para el bien y la gloria de nuestro Señor. Necesitamos que Él sea el que siga reinando y tenemos que seguir su ejemplo. Un ejemplo tremendo que es el de Filipenses 2, donde Él habla precisamente de ese ejemplo que Jesús nos ha dejado, que tenemos que seguir. Dice versículo 1, capítulo 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿hay alguna bendición que tenemos en el Señor? Dice: si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, todo lo que tenemos. Dice: completad mi gozo que, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús no se aferró a sus derechos. Por cierto, ¿cuáles son tus derechos? Hoy estamos en la sociedad de los derechos. Todo es derecho. Nuestra necesidad no es qué derecho tengo yo.
Nuestro llamado no es a que defendamos nuestros derechos, sino que estemos dispuestos a renunciarles, a renunciar a ellos para la gloria de Dios. ¿Siguiendo el ejemplo de quién? De Jesús. De Jesús. Eso es lo que las Escrituras nos están recordando. Y me gustaría animarte a que el Señor siga transformándote y transformándonos a cada uno de nosotros cada día para hacernos más parecidos a Él. Hemos sido llamados a eso. Como decía la semana pasada, estamos en proceso de transformación y tenemos que dejar al Señor que siga transformándonos. Hemos sido llamados. Las dificultades en esta vida existen. ¿Y sabéis con qué propósito Dios las permite? Para seguir, ¿qué? Transformándonos. Dice Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, ¿os recordáis qué es lo que dice 8:28, verdad? Que todas las cosas nos ayudan a bien. Y 29 dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. En ese proceso estamos. Ser hechos y transformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y todos estamos ahí. Yo necesito seguir siendo transformado por el Señor. ¿Y tú? ¿Necesitas que el Señor siga transformando cosas en tu vida? Que el Señor nos ayude a buscar eso que Él quiere cambiar en nuestras vidas. Cada uno. En cada uno tiene que buscar. Aquí no podemos presumir nadie de virtudes. No podemos presumir aquí ninguno de santidad. Lo que sí podemos reconocer es que necesitamos la ayuda de Dios para seguir siendo transformados. Y necesitamos eso. Que el Señor nos ayude precisamente a ello. Y me gustaría ya ir terminando con este pasaje que nos está animando a precisamente crecer en esa unidad. Nos está recordando también que, por un lado, en los primeros 3 versículos estaba hablando sobre la importancia, en este otro versículo del 4 al 5 sobre las amenazas, a partir del 6 hasta el 10 vamos a ver la base que da fundamento a la unidad cristiana y que hemos estado ya también más o menos viendo. En el versículo 6 sigue Pablo diciendo, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, ¿a quién está hablando de estos de reputación? De los 12. Y está hablando con cierta ironía, no con desdén ni con menosprecio. Es simplemente ironía por la forma en la que los judaizantes han estado también presentando a los 12. Él está siendo un poco irónico en ese sentido. Y dice, estos 12, dice, a mí, pues, los de reputación, que nada nuevo me comunicaron. O sea, no añaden nada al Evangelio. El Evangelio que él tiene es el que ellos mismos están predicando. No hay verdad nueva que hay que añadir y que falta. Entonces, ¿cuál es la base de esa, o qué es lo que ocurre a partir de eso? Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, reconocieron la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Al compartir el fundamento de la verdad del Evangelio, a esa unidad. Esa unidad se basa en la verdad de Cristo. La unidad no se basa en un sentimiento, en una idea, cualquiera, en la forma de vestirnos, en algunas tradiciones, en algunos hábitos. No, la unidad cristiana se fundamenta y se basa en la verdad de Cristo, en lo que hemos creído. Alguien puede ser de cualquier otra religión, incluso evangélico, y no conocer a Cristo.
y no pensar que hacen falta obras. O pensar que, por ejemplo, Jesús no es Dios, es una creación de Dios. Nuestra fe no está fundada en cualquier idea, está fundada en la verdad de Cristo, en el Evangelio, que encontramos en las Escrituras. Hoy se habla mucho, en nuestros tiempos, de ecumenismo. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿Habéis escuchado esa palabra? Sí, ¿verdad? Donde todos somos uno. Católicos, testigos de Jehová, mormones, todo el cristianismo, sobre todo porque el ecumenismo sobre todo está, o ha empezado sobre todo en el cristianismo, pero se están añadiendo otras religiones, musulmanes, hinduistas, cualquier otra religión. Esa unidad solo puede darse en aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador, que creen la verdad del Evangelio. No puede darse con otros que se pueden llamar cristianos, pero que no conocen a Cristo. Es la auténtica unidad, se da precisamente en aquellos que reconocen a Jesús. Hoy hay muchas otras religiones que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Tienen sus propios líderes que marcan qué es lo que es la verdad. Tienen otros libros que dicen que es la verdad. Y la Biblia la tienen como algo secundario ahí para dar el pego. Y se llaman cristianos. No, lo siento, no podemos compartir. No compartimos una misma fe. La unidad no puede darse en esa situación. Tiene que darse con aquellos que creen en la verdad de Cristo, en los fundamentos de las Escrituras. Y eso es lo que está tratando de resaltar Pablo en este pasaje. Y cómo los apóstoles están desarrollando ese reconocimiento de Pablo, como también evidentemente compañero suyo, y le dan la diestra en señal de compañerismo. Y es parte de lo que me gustaría simplemente ya que viéramos. Pero ya para terminar, lo que me gustaría es lanzar la última pregunta. ¿Por qué es tan importante la unidad en medio del pueblo de Dios? Por el fruto que produce. Por el fruto que produce. Juan 17 nos habla precisamente de eso. Es la oración de Jesús también por sus hijos, por aquellos que le van a seguir. Y es en el versículo 21 una verdad que me gustaría seguir recordando en esta mañana. Dice, vamos a leer desde el verso 20, dice, mas no ruego solamente por estos. Está hablando sobre los discípulos, ¿vale? Los que están alrededor de Jesús, en la época de Jesús. Dice, no ruega solo por ellos, sino también por los que han de ¿qué? Creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, en el fundamento apostólico, en la verdad apostólica, en las Escrituras. Aquellos que en el futuro sigan creyendo en Jesús por la palabra. Él está orando por estos. ¿Y para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una de las frutos y propósitos que tiene la unidad del pueblo de Dios es precisamente el testimonio que nosotros podemos dar al mundo cuando ellos ven nuestras relaciones marcadas por el ejemplo de Jesús. La Iglesia está llamada a seguir a Jesús. En la medida que perseguimos a Jesús se va a dar esa unidad, porque a veces eso ocurre como con la felicidad. Hay quien busca la felicidad a toda costa y la persigue, y la persigue, y la persigue, y no la encuentra. Porque no depende de eso que está buscando, sino de tener una meta correcta y sabia. La unidad ocurre lo mismo. Hace falta una meta justa, correcta y verdadera. ¿Cuál? Seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Cuando perseguimos a Jesús, viene el fruto de eso. Uno de esos frutos es la unidad. Uno de esos frutos es la unidad. En nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestras familias. Eso es lo que necesitamos. Y cuando eso ocurre, nuestras vidas son cada vez más útiles para poder ser
testimonio a la sociedad que nos rodea. La Iglesia, en la medida que estamos viviendo cerca de Jesús, estamos siendo transformados, cada vez podemos ser mejores testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tú y yo somos un testimonio andante y viviente para que otros descubran que hay un Dios vivo. Nuestra misión, expresar a Dios y expresar aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que otros descubran también quién es. Y como pueblo, cuando vivimos en unidad, cuando convivimos, cuando no somos solo individuos que cada uno va a su bola, sino creamos esa unidad y experimentamos eso y alentamos y promovemos la unidad y crecemos juntos, eso al final es testimonio, es luz para aquellos que nos rodean. Es como el matrimonio. Un matrimonio que crece, que vive en unidad, que se esfuerza por promover esa unidad, por crecer, por amarse, por servir a Dios, va a ser útil para otros que tienen problemas en sus matrimonios. Seguro. Segurísimo. Y hoy en día, hacen falta matrimonios que sean luz para muchos que están en tinieblas. Hoy hacen falta hombres y mujeres que quieran ser instrumento de Dios para bendecir a otros que necesitan ayuda. ¿Tú quieres serlo? ¿Quieres serlo? ¿Estáis dispuestos a serlo? ¿A ser útiles para otros que necesitan ayuda? Porque a eso nos ha llamado el Señor también. Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado. Y eso es lo que dice la palabra. Yo en ellos y tú en mí. Versículo 23. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nuestras vidas tienen un fin. La unidad de la Iglesia tiene un propósito. La unidad de un matrimonio tiene un propósito. La unidad de una familia tiene un propósito. Es ser luz a la sociedad que nos rodea, que está en oscuridad, que necesitan ayuda, que no se dan cuenta muchos de ellos, pero que su auténtica sanidad y salud está en Cristo. Y tú y yo somos instrumentos para eso. Tú y yo somos herramientas de Dios para alcanzar a otros, para llevar a otros la esperanza de que Cristo puede ayudarles, como nos ha ayudado a nosotros. ¿Dios te ha ayudado a ti? Uy, qué pocos son los que han recibido la ayuda de Dios aquí. ¿Te ha ayudado Jesús a ti? Pues Dios te pide que ayudes a otros. Dios te llama a ayudar a otros que están en necesidad, que necesitan la esperanza, que no tienen a Cristo y necesitan a Cristo. Porque la respuesta que este mundo necesita no son grandes terapias, ni psicólogos, ni filosofías, ni muchas otras cosas. Lo que este mundo necesita es a Cristo. Y tú y yo somos esos mensajeros en medio de este mundo para decirle a la sociedad que nos rodea, hay esperanza, solo en Jesús, solo en Jesús. Él es el que tiene la esperanza para tu vida. Acércate y Dios te va a ayudar, porque Él lo ha prometido. Amén. Que el Señor nos use, hermanos, para poder realmente ser esos instrumentos que Dios quiere usar y que Dios quiere utilizar para su gloria. Como dice el Salmo 133, que solo me gustaría terminar con ese salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y llega al final y termina. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios quiere usarnos para bendecir a otros que necesitan ayuda. Que necesitan ayuda. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por las verdades de tu palabra que, Señor, siguen alentando nuestro corazón, siguen ayudándonos, Señor, a ver lo que es mejor. Señor, gracias por poder estar a tus pies como aquel hombre liberado, como María a tus pies,
Señor, gracias por poder estar a tus pies para escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos a que tu palabra siga transformando nuestros corazones. Y úsanos, Señor, para tu gloria. Úsanos para que otros, Señor, descubran la ayuda que necesitan, aunque quizás no se dan cuenta ahora, Señor. Pero úsanos y permítenos ver cómo otros se dan cuenta de que la ayuda que necesitan para sus vidas eres tú. Señor, úsanos, usa nuestras vidas. Ayúdanos a seguir creciendo para darte a ti la gloria, Señor. Para que nuestras vidas, nuestra iglesia, tu iglesia, podamos ser instrumento para tu gloria. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo este tiempo y estando tú ahora en medio nuestra, también como estábamos cantando antes. Gracias por tu presencia, Señor. Ayúdanos y llévate la gloria. Amén, Señor.